1933, una familia en Arkansas que no existe en el mapa y pagó un precio devastador. En una calurosa tarde de agosto, el aire estaba pesado en el pequeño pueblo de Mammoth Spring, Arkansas. La niebla se arremolinaba como un fantasma entre los árboles, susurrando secretos oscuros. Nadie sabía realmente por qué, pero aquella familia, los McCarthy, parecían haber desaparecido del mapa y de la memoria de todos. Cuentan que sus risas resonaban como ecos, pero el silencio se volvió su único legado. La única pista que quedó fueron las huellas en la tierra blanda que se desvanecían en la nada, como si nunca hubieran existido. Qué terrible secreto guardaban, los rumores sobre sus desapariciones eran cada vez más extraños. Algunos decían que hacían tratos con fuerzas más allá de la comprensión humana. Una noche, se vio una luz extraña en su hogar, algo que brillaba como un faro, y luego solo oscuridad. Las personas del pueblo comenzaron a murmurar que los McCarthy habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. Un sentimiento de terror recorría cada rincón. ¿Qué les sucedió? Los testigos afirmaban haber visto sombras danzantes en la casa, sombras que nunca eran de este mundo. El sheriff, un hombre robusto con un rostro de piedra, fruncía el ceño cada vez que se mencionaba a la familia. Sus ojos oscuros, como pozos profundos, reflejaban una lucha interna. No hablemos de ellos, decía, como si lo peor aguardara al volver la mirada. Pero el pueblo no podía olvidarlos. Un día, el coraje de un grupo de jóvenes los condujo a la vieja casa donde vivían los McCarthy. ¿Por qué seguían allí, después de tantos años? Muchos regresaron con huellas en la piel, como si la casa hubiera dejado una marca de su presencia. La tensión crecía y se palpaba en el aire. Ese olor a moho y a tierra húmeda, el crujido de los tablones de madera bajo sus pies, todo les gritaba que estaban en un lugar prohibido. Y justo cuando la adrenalina comenzaba a dispararse, un grito desgarrador resonó, un eco de desesperación que helaba la sangre. ¿Quién había sido? ¿Qué horror había despertado en la oscura penumbra? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un consejo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen clic al botón de me gusta. De verdad, me ayuda enormemente con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El grupo se miró atónito, con palpitaciones en el corazón al considerar la posibilidad de que no estuvieran solos. La puerta de la casa, que antes parecía tan resistente, ahora quiebra con un chirrido estruendoso, abriéndose lentamente, como si deseara tragarse a quienes se atrevían a cruzar su umbral. Pero en el aire, había algo más que curiosidad, había un miedo profundo, un relato que pedía ser contado. La pregunta danzaba en el aire tenso, ¿quién o qué había atrapado a los McCarthy y por qué? Las sombras en la casa parecían esperar, ¿serían las mismas sombras que ahora acechaban al grupo? ¿Qué secretos oscuros revelará la casa en la próxima aventura? La oscuridad de la casa los envolvió como un manto pesado. Con cada paso que daban, los jóvenes se adentraban más en un abismo de inquietud. La luz de sus linternas temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes agrietadas. Pequeños retazos de papel desgastado colgaban como recuerdos olvidados, mientras la brisa helada susurraba a sus espaldas, como si los incitara a dar marcha atrás. Virginia, la más valiente del grupo, se acercó a una ventana rota. Miren esto, dijo, con la voz titilante. El resto se acercó, forzando sus ojos a ver más allá del cristal sucio. Allí, en el jardín, las flores marchitas parecían inclinarse hacia ellos, como si pudieran escuchar sus pensamientos. Un escalofrío les recorrió la espalda y, aunque querían escapar, una fuerza invisible parecía mantenerlos en su lugar. Tal vez deberíamos irnos, sugirió Andrés, tragando su miedo. Pero algo lo interrumpió, un ruido sordo, como un golpe sutil en el piso superior. Todos se quedaron helados, sus corazones golpeando como tambores en la noche. El grupo se miró, buscando respuestas en los ojos del otro.
Deberían investigar o huir. Vamos a ver qué es, dijo Raúl, apretando los puños, el coraje surgiendo por encima del miedo. Con la linterna al frente, comenzaron a trepar las viejas escaleras. Se quejaban bajo su peso, y cada crujido resonaba como un lamento perdido. Al llegar al segundo piso, se encontraron ante un pasillo oscuro, donde el aire era aún más frío, una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y de su interior emanaba una luz tenue, como una invitación. La curiosidad los empujó hacia allí, pero su instinto les advertía que algo no estaba bien. El aroma a tierra y moho se intensificaba mientras se acercaban, y el susurro de voces indistintas llenaba el aire. «¿Escuchan eso?», murmuró Claudia, asustada y expectante. Como si alguien estuviera hablando, pero no hay nadie aquí. La ansiedad los invadió cuando, de repente, la luz pareció parpadear y el murmullo se apagó en un instante. «Tal vez deberíamos», comenzó a decir Andrés, pero sus palabras fueron cortadas por un grito desgarrador que atormentó el silencio, más fuerte y lleno de agonía que el anterior. Era un sonido humano, casi familiar, que hizo que sus corazones se detuvieran en un instante. Sin pensarlo, empujaron la puerta y se encontraron en una habitación simple, decorada con muebles cubiertos de polvo. En el centro, una figura encorvada temblaba, su rostro oculto entre las sombras. «¿Quién está ahí?», preguntó una voz quebrada. Fue como si el tiempo se detuviera. Los jóvenes miraron a la figura, el aire del lugar saturado de una mezcla de horror y compasión. «Los McCarthy están vivos», murmuró una de sus voces, llenas de incredulidad y miedo. Sin embargo, la figura encorvada se volvió lentamente hacia ellos, y la luz de su linterna iluminó un rostro que parecía la mezcla de una madre desolada y un ser perdido en el tiempo. La revelación vino como un grito frío: «No son ellos quienes están atrapados, soy yo». Cuando sus ojos se encontraron, lo que vieron reflejó no solo dolor, sino un inquietante aviso. ¿Qué terrible verdad se escondía en el refugio de esa sombra viviente? El murmuro se volvió un clamor en sus mentes. Ninguno podía contener la urgencia de escapar, pero la puerta, que parecía ser su salvación, ahora estaba cerrada, mientras el eco de la risa de los McCarthy resonaba en sus oídos. ¿Qué harían ahora? ¿Estaban condenados a un destino que aún no entendían? El clima tenso se volvió casi tangible en la oscuridad, aplastando cualquier esperanza de equilibrio mientras el horror se hacía presente en la casa que había mantenido su secreto por tanto tiempo. Así que, ¿qué importancia tendría abrir la puerta si el verdadero terror estaba detrás de sus propios miedos? La promesa de lo desconocido los ató aún más. En ese momento, la casa pareció cobrar vida, y una nueva pregunta se plantó en sus corazones: ¿estaban realmente listos para descubrir la verdad que acechaba en la penumbra? La respuesta, como siempre, en Mammoth Spring, estaba más allá de la luz. El aire pesado que los rodeaba estaba cargado de una tensión palpable. El rostro de la figura encorvada estaba grabado en sus mentes, un imán de horror que apenas podían procesar. Virginia fue la primera en armarse de valor. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, su voz temblando como la llama de la linterna. La figura respiró hondo, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante la eternidad. «Soy Elisa de los McCarthy». Su voz era un eco distante, como si hablara desde el fondo de un pozo oscuro. «Heme aquí, condenada a esta casa, atrapada en el tiempo». La tristeza en sus ojos resonaba como un fondo de campanas, vibrante y desgarrador. Claudia, temblando, retrocedió un paso. «¿Pero por qué? ¿Qué te sucedió?». La ansiedad apretaba su pecho, y su voz apenas alcanzó a romper el silencio. Andrés, incapaz de contenerse, se adelantó un paso. «¿Qué quieres de nosotros?». «No somos como tú». La defensiva en sus palabras colisionó con el miedoso deseo de entender. «¿No son como yo?», replicó Elisa, con una risa hueca que reverberó en las paredes. «¿Y qué es lo que creen que los hace diferentes?». «Todos estamos atrapados en esta casa». Las luces de sus linternas flotaban en el aire mientras los jóvenes asimilaban la realidad. La casa no solo encerraba a la familia, sino que también había tejido su destino a su alrededor, cada rincón rebosante de secretos crudos. Raúl, con manos temblorosas, giró la luz de su linterna hacia las paredes. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si quisieran atraparlo. «¿Qué debemos hacer para liberarte?», preguntó,
sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. Debes volver a la historia, respondió Elisa, su voz casi un susurro, desvelar lo que ocurrió aquí pues el dolor trae más dolor, y solo conociendo el pasado podrán romper la maldición. La advertencia en sus ojos era clara, como un faro en medio de la tormenta, los jóvenes se miraron entre ellos, cada uno procesando la magnitud de su cometido. Pero no sabemos nada de ustedes, de lo que pasó, dijo Virginia, sintiendo como el miedo escalaba dentro de ella por cada segundo que pasaban allí. Elisa dio un paso hacia adelante, y la luz de la linterna iluminó destellos en su piel, como motas de polvo atrapadas en la luz. No son los recuerdos los que están perdidos, sino la verdad. Las huellas que dejaron se desvanecieron, ocultas en este lugar su voz se tornó intensa. Los McCarthy tuvieron un precio que pagar, uno que nunca debió ser saldado. La casa parecía responder a su revelación, un trueno lejano retumbó, como si las paredes se estremecieran ante el recuerdo de un dolor antiguo. Sin previo aviso, la puerta detrás de ellos empezó a cerrarse lentamente, el manillar temblando mientras la figura de Elisa se desvanecía entre brumas inquietantes. No huyan. No pueden escapar de lo que no comprenden. La desesperación se apoderó de ellos. Raúl, atrapando su aliento, se lanzó hacia la puerta antes de que se cerrara por completo, mientras el eco de la angustia de Elisa resonaba en sus oídos. Esperen. Volvamos. Pero la puerta, como una maldición, se había sellado, el crujido de las tablas bajo sus pies los despertó de la parálisis. La casa estaba viva, y esa vibración era un recordatorio constante de que no estaba dispuesta a dejarles en paz. En ese ambiente asfixiante, la inquietud se transformó en una pregunta angustiante: ¿lograrían descubrir la verdad enterrada en el pasado de los McCarthy antes de que el horror se desatara por completo? La luz de la linterna tembló nuevamente, como un latido contra el silencio, y con ello, una nueva revelación se delineó en sus mentes. Tal vez, solo tal vez, el camino hacia la salvación pasaba por enfrentar a aquellos que, a pesar de todo, habían sido parte de la historia de Mammoth Spring. Así que, mientras el eco del sobrenatural llenaba el aire, la idea de que el pasado nunca estaba realmente muerto empezó a tomar forma. ¿Qué secretos estaban dispuestos a desenterrar para liberarse de la maldición? La pregunta flotó en el aire, entre murmullos de sombras que parecían acercarse cada vez más. El silencio que siguió a las palabras de Elisa era tan denso que parecía congelar el aire mismo. Claudia miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero la oscuridad se cernía como una manta, engulléndolos poco a poco. Era como si las sombras en la casa se estuvieran acercando, buscando alguna forma de atrapar a los jóvenes en sus garras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Virginia, su voz había perdido fuerza, las palabras salían casi en un susurro. Su mirada se fijó en Raúl, quien aún seguía junto a la puerta, atónito y paralizado. Debemos encontrar la verdad, dijo él, tratando de hacerse escuchar sobre el cobertizo opresor que los rodeaba. Si Elisa dice que es la única forma de liberarla, entonces es lo que tenemos que hacer. Andrés, sacudiendo la cabeza, supo que habían dado un paso hacia lo desconocido. ¿Y cómo se supone que descubramos algo de lo que ocurrió aquí? No tenemos idea de quiénes eran los McCarthy, ni de lo que les pasó. Claudia avanzó con cautela hacia el vestíbulo, donde un espejo roto se erguía contra la pared, reflejando su imagen distorsionada. Quizás comenzó, pero sus pensamientos se perdieron en los ojos vacíos de su reflejo, como si el pasado mismo aguardara en esa superficie ennegrecida por el tiempo. Quizás algo de pertenencias que podamos hallar aquí nos podrían dar alguna pista, sugirió Virginia mientras ella y Raúl se acercaban al espejo. El lugar era frío, un aire gélido se colaba entre ellos. La casa parecía ser más que un simple hogar, era un ser vivo que respiraba y pulsaba a su alrededor. Cruzando el umbral de la habitación principal, encontraron las paredes cubiertas de fotografías desgastadas. Cada imagen era un eco de risas perdidas, de una familia feliz, todos sonriendo en un pasado que parecía inalcanzable. Mira, señaló Raúl, deteniéndose frente a una imagen donde se podía distinguir a Elisa, mucho más joven, con un vestido blanco ondeando. Ella tuvo una vida. Y esa vida terminó de manera horrible, murmuró Andrés, sintiendo como el frío se aferraba a su piel. Debemos buscar más,
deberíamos preguntarle a los vecinos, a cualquier persona que sepa algo acerca de ellos. Pero la idea de salir a la luz del día mientras la casa se erguía como una tormenta tras ellos era aterradora. Se hicieron el silencio un pacto, el aire tenso entre ellos. Tenían miedo, pero también una urgencia que crecía, tenían que enfrentarse a la historia de los McCarthy. De pronto, un ruido sordo resonó desde el fondo del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando una pesada cadena o golpeando una puerta desde el interior. Los jóvenes se miraron con terror. ¿Qué fue eso?, susurró Claudia, con el corazón palpitante. Debemos ir a ver, dijo Virginia, con una decisión que sorprendió a todos. Si queremos desenterrar la verdad, podríamos estar a un paso de hacerlo. Sin poder negarlo, sintieron que era su única opción. Con las linternas temblando en sus manos, avanzaron en el oscuro pasillo, cada paso resonando ominosamente. A medida que se acercaban, el sonido se intensificó, una mezcla de lamentos y susurros. De repente, la casa pareció cobrar vida, una ráfaga de viento frío atravesó el pasillo, apagando las linternas, sumiéndolos en la oscuridad más total. No. No, 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 gritó Raúl, el pánico dominándolo. Enciéndanlas, exigió Andrés, su voz retumbando en un eco desesperado, pero ya era demasiado tarde. Una figura apareció en la distancia, enmarcada por la sombra del pasillo, con ojos que brillaban como carbones encendidos en la negrura. «Están listos para conocer la verdad», resonó la voz espectral, envolviendo a los jóvenes en una frialdad aún mayor. El silencio se apoderó de ellos mientras el misterio de la casa alcanzaba su clímax. Y así, con el corazón a 1000 por hora, tenían solo una opción: confrontar el secreto que había mantenido a los McCarthy prisioneros. Pero, ¿qué precio tendrían que pagar? La pregunta emergió como un rugido en sus pechos, esperando una respuesta que podría costarles más de lo que jamás imaginaron. Los corazones de Claudia, Andrés, Virginia y Raúl latían como tambores de guerra, desafiando el silencio helado que envolvía la casa. El eco de esa voz profunda aún retumbaba en sus mentes, y la figura que la había pronunciado parecía una amenaza capaz de consumirlos. Era un espectro que conocía sus miedos más profundos, un alma viva atrapada en un lugar donde el tiempo había decidido cerrar sus puertas. ¿Quién eres?, logró preguntar Virginia, su voz apenas un hilo de aire. El sonido pareció atravesar la densa oscuridad, un atisbo de valentía ante lo desconocido. La figura, una sombra sin forma definida, dio un paso hacia ellos. La luz del hogar parecía ir guiando al ente hacia adelante, pero lo que se reveló era un rostro familiar en el fondo. Elisa. De alguna manera, su esencia aún persistía en esa casa encantada, pero ahora, su rostro llevaba la marca de un sufrimiento eterno. «Soy lo que queda de una familia rota», dijo, su voz resonando como un lamento. Los McCarthy fueron devorados por sus propios secretos, pero al no poder descansar, han quedado atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Claudia, llenando de enfoque sus palabras en medio del miedo, dio un paso al frente. ¿Cuál fue la verdad? ¿Qué le ocurrió a tu familia? Las palabras le temblaban al salir, cada sílaba un impulso de desesperación por entender. Elisa, con sus ojos brillantes como brasas, las miradas se encontraron. El miedo, el rencor, la avaricia, todo lo que cultivaron para protegerse terminó por consumirnos. Su voz se tornó aún más etérea. Debo advertirles, lo que buscarán no los liberará. La verdad es un espejo, y en él se reflejan los horrores que creímos solo nosotros, pero que están en ustedes también. Los jóvenes se miraron entre sí. Sus propias disputas, temores y secretos pesaban como loces sobre sus corazones. Fue un instante de conexión universales. Aún así, la atracción hacia el misterio y la búsqueda de la historia los mantenía en el lugar. Pero el temor de descubrir su propia oscuridad era abrumador. «Si no descubrimos qué pasó con ustedes, ¿podremos liberarte?», preguntó Raúl con la voz entrecortada, el deseo de ayudar contrastando con su necesidad de sobrevivir. «Solo conociendo la historia verán la paz. Pero deben estar listos para enfrentar lo que ha estado oculto entre estas paredes». Elisa hizo un gesto hacia la despensa, un lugar en penumbra donde las sombras parecían cobrar vida, y ahí, la oscuridad parecía tragarse la luz misma.
¿Y si no podemos? Andrés destacó la pesadilla más oscura, enfrentando los riesgos que llevaban en la fragilidad de su juventud. ¿Y si nos consume a nosotros también? Las palabras de Andrés flotaron desoladoramente en el aire. Elisa pareció agitarse, sus formas vacilando como si la fuerza misma del miedo la empujara a la penumbra. Eso, depende de ustedes. Un grito ahogado resonó detrás de ellos, seguido de un grito desgarrador y angustiento. Antes de que pudieran reaccionar, un objeto metálico cayó al suelo, resonando con un eco sordo. Las luces titilaron de nuevo, y lo que había caído fue una fotografía envejecida, un retrato de una familia sonriendo, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. «Miren», gritó Claudia, la desesperación impulsando su voz. «Esto podría ser parte de la historia que necesitamos». Mientras se agachaban para levantar la imagen, un chillido ensordecedor llenó el pasillo, congelándolos en el lugar. Era como si la casa entera protestara ante la nueva invocación de los McCarthy. El cielo rugió, y un rayo iluminó la habitación, mostrando por un segundo la grotesca y aterradora cara de una figura espectral detrás de ellos. La casa estaba despertando, y la osadía de los jóvenes había agudizado las fuerzas que allí habían permanecido en silencio durante décadas. Se dieron cuenta que no solo enfrentaban la historia de la familia McCarthy, sino una maldición colectiva que amenazaba con engullirlos. Rápidamente, la pregunta brotó sin compasión. ¿Estamos realmente listos para descifrar este oscuro laberinto? El tiempo se estaba agotando, y con cada tic-tac del reloj, la tensión crecía, desnudando sus almas frente a las verdades que no solo debían desenterrar, sino también aceptar. La puerta a lo desconocido ya estaba abierta, y la única manera de cerrarla era enfrentando lo que acechaba en su interior, y así, mientras la tempestad en la casa aumentaba y susurros de lo que había estado encerrado comenzaban a cobrar vida, la pregunta se enfrentó a ellos: ¿podrían soportar el verdadero costo de conocer su historia? Las luces titilaban de manera errática, dibujando sombras inquietantes en las paredes de la antigua casa McCarthy. Claudia, Andrés, Virginia y Raúl, paralizados por la mezcla de miedo y curiosidad, sabían que no podían retroceder. La fotografía que había caído al suelo parecía tener vida propia, un hilo que los unía al pasado como si de un espectro se tratara. «Vamos a averiguar qué es esta familia», dijo Virginia con un tono decidido, aunque su voz temblaba. «Es peligroso», advirtió Raúl, preocupado. «No sabemos qué les pasó a ellos realmente, o a qué estamos invitando colocándonos tan cerca de sus secretos». Pero Claudia ya estaba en movimiento, arrastrando a los demás hacia la despensa. «Es nuestra única opción. Elisa nos dijo que debemos enfrentarlo», y al pronunciar el nombre, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación. La puerta de la despensa se abrió lentamente, como si una fuerza sobrenatural lo hiciera. Poco a poco, cruzaron el umbral, acompañados por un murmullo incesante que jamás habían escuchado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero lo que realmente capturó su atención fue un viejo baúl de madera, semiabierto, en una esquina. La madera crujió al ser tocada, y ellos intercambiaron miradas nerviosas, un pacto tácito que los empujó a abrirlo. Dentro, encontraron cartas amarillentas, viejas y desgastadas, así como objetos que parecían contar una historia olvidada. Un pequeño diario desgastado asomaba entre otras pertenencias. Claudia lo tomó, sintiendo su peso como una carga que podría aplastarla. «No estoy segura de querer leer esto», dijo, al tiempo que palpitaba nerviosamente al abrir la primera página. La letra, aunque temblorosa, era clara. Contaba la historia de la familia McCarthy, de amores y desamores, de traiciones ocultas y secretos que debían permanecer enterrados. La narrativa giraba en torno a una tragedia que sacudió el núcleo familiar, una traición que desencadenó la furia de un padre desolado y celoso. Instintivamente, el grupo se acercó para leer juntos, sus rostros iluminados por el temblor de la luz. «Escuchen esto», interrumpió Andrés, al descubrir una frase que hizo que su respiración se detuviera: «Nunca confíes en los que están más cerca de ti, ellos son los primeros en herirte». Un escalofrío recorrió la espalda de todos, el eco de las palabras resonando como una advertencia. Raúl, con el corazón al borde, preguntó en voz baja: ¿esto se refiere a nosotros? ¿Cuántos secretos estamos ocultando entre nosotros?
Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito resonó en la casa, como un eco de un dolor antiguo. Las luces parpadearon violentamente. Un frío helado se infiltró en sus huesos, seguido por una presencia abrumadora que parecía envolver la habitación. «Tenemos que salir de aquí», gritó Virginia, sintiendo que la atmósfera se tornaba densa, casi opresora. Elisa empezó a manifestarse, girando en un torbellino de sombras y vapor. «No se vayan. La verdad es la única forma de liberarnos a todos. Deben seguir, lo que queda de mi familia necesita ser escuchado». Su voz resonaba como un canto perdido, una súplica por la comprensión, y en ese instante, el diario se abrió por sí mismo, revelando una última entrada que parecía pulsar con energía. Las palabras se moverían, como si esperaran que algo más se manifestara. La sala se llenó de una luz deslumbrante. Y cuando se desvaneció, quedó un antiguo retrato, una imagen de aquella familia en la que se podía ver el temor y la tristeza reflejados en sus facciones. «Esto no es solo un relicario del pasado», dijo Andrés con voz temblorosa, «es nuestro espejo también. La familia McCarthy vivió su tragedia. ¿Y si la nuestra ya está en camino?». Claudia, sintiendo que el aire se volvía denso, miró por la ventana y vio que la tormenta se acercaba, arrastrando nubes amenazantes, como si estuvieran a la merced de fuerzas que no podían controlar. En ese momento, Claudia supo que la historia no solo implicaba los secretos de los McCarthy, sino también los suyos, y que las decisiones que tomaran los llevarían a un desenlace imprevisto. Mientras el viento aullaba fuera y la sombra de Elisa se disipaba, ellos comprendieron que estaban a punto de descubrir algo más grande que ellos mismos. La pregunta quedó flotando en el aire, palpable como los ecos del pasado. ¿Estamos listos para enfrentar lo que realmente somos? El tiempo se había esfumado, y cada tic-tac del reloj los apremiaba a decidir. La verdad los esperaría, pero el precio podría ser devastador. La tormenta finalmente estalló. Los truenos resonaban como latidos en el pecho de Claudia, y las gotas de lluvia golpeaban las ventanas con fuerza, creando un sonido que parecía llamar a las almas en pena de la casa McCarthy. Esa atmósfera densa y cargada de electricidad hacía que el aire olfateara a miedo y desesperación. «¿Qué deberíamos hacer ahora?», preguntó Virginia, cerrando los ojos por un momento, como si intentara protegerse de algo invisible. Su voz era apenas un susurro, pero la urgencia en ella podía sentirse como un grito. «Necesitamos entender la conexión», dijo Raúl, mientras sus ojos viajaban de un objeto a otro en la habitación. «Hay algo en esta familia, una sombra que se niega a dejarnos ir. Este diario, ¿y si nos está guiando hacia un final que no queremos conocer?». Andrés, más inquieto que nunca, continuó hojeando el diario, buscando respuestas entre las páginas que parecían respirar con vida propia. Frustrado, cerró el libro de golpe y dejó escapar una risa teñida de locura. «¿No entienden? No están buscando la verdad, están buscando su condena». Claudia sintió que el pecho se le apretaba. «No, no puede ser así. Hay que intentar comprenderlo. No solo para Elisa, sino para nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Nos lo debemos». Sus palabras caían pesadas, como si cada sílaba estuviera moldeada con la angustia que llevaban por dentro. De repente, un crujido sordo resonó desde el fondo de la casa. Era un sonido tan intenso que hicieron una pausa, el corazón se les detuvo por un instante. Luego, el sonido se repitió, más cerca esta vez, acompañado por una risa casi inaudible, que se destilaba en el aire como una advertencia sutil. Era como si algo, o alguien, les dijera que el verdadero secreto aún no había sido revelado. «Debemos ir a donde está el ruido», sugirió Raúl con voz temblorosa, pero Claudia lo miró con firmeza. «No. No podemos perder el control. Debemos quedarnos juntos, aquí. Lo que sea que esté siguiendo a Elisa, no debe dividirnos». En el fondo, sabía que la división era la primera debilidad fatal, como le había ocurrido a los McCarthy. Las luces titilaron nuevamente, y una ráfaga de aire frío recorrió el lugar, encendiendo una alarma en el fondo de sus estómagos. De repente, la figura de Elisa apareció nuevamente en el aire, esta vez luciendo más clara. Su cara reflejaba dolor y sufrimiento, pero también resolutiva. «Debéis descubrir la conexión, la razón de mi tristeza»,
dijo, su voz resonando como un eco en su mente. Si no lo hacéis, seréis parte de este ciclo, para siempre. El pánico se apoderó del grupo. Virginia tomó la mano de Claudia, con la esperanza de que la fortaleza de su amistad las mantuviera unidas. ¿Te das cuenta? No solo lo que nos dicen es importante, sino lo que guardamos dentro. ¿Qué secretos no hemos compartido entre nosotros? Las defensas comenzaron a tambalearse. Claudia sabía que tenían sus propios pasados escondidos, secretos que pesaban tanto como las historias que leían. Había conversaciones no dichas, verdades a medias que llevaban en sus corazones. La tentación de sacar todo a la luz era intensa, pero también aterradora. ¿Y si eso es lo que busca Elisa?, preguntó Andrés, la luz de la revelación brillando en sus ojos. ¿Y si está esperando que expongamos nuestras sombras, nuestras verdades ocultas? Con el ruido retumbante de la tormenta de fondo, la tensión creció, como una cuerda a punto de romperse. Por favor, imploró Virginia, sentando un leve temblor en su voz, no podemos permitir que esto nos consuma. Necesitamos saber qué ha pasado. ¿Qué ocurrió en 1933? Esa pregunta quedó en el aire, suspendida. La luz parpadeó una vez más, como una respuesta. El grupo se quedó quieto, sabiendo que tenían que sumergirse más hondo en el pasado de los McCarthy, pero quienes serían una vez que lo hicieran, y así, con el eco del pasado retumbando en sus corazones, avanzaron hacia un destino incierto, dispuestos a enfrentar demonios mucho más grandes que ellos mismos. Mientras avanzaban, una sombra se deslizó silenciosamente entre ellos, y una voz tenue resonó, no todo lo que brilla es oro, algunos secretos brillan con la luz de las almas perdidas. El destino lo aguardaba, pero la verdad podría salir más barata de lo que esperaban. ¿Estaban realmente listos para el horror de descubrir su propia historia oculta? La tormenta seguía en su apogeo, pero la oscuridad que acechaba en la casa McCarthy era algo mucho más aterrador. Claudia respiró hondo, sintiendo el aire frío que penetraba en sus pulmones. El eco de la advertencia de Elisa se instaló entre ellos, pesado y amenazante. Con un leve gesto, decidió ser la primera en romper el silencio que los tenía atrapados en ese espacio oscuro. Debemos encontrar más información sobre 1933, dijo, segura de que esa era la única salida. Si esto es un ciclo, como dice Elisa, quizás podamos romperlo antes de que se repita con nosotros. Necesitamos la verdad. Necesitamos entender lo que ocurrió con su familia. Virginia miró hacia el diario, aún abierto sobre la mesa. ¿Pero qué pasaría si todo lo que encontramos nos lleva a un lugar del que no podamos regresar? Su voz era temblorosa, pero su mirada reflejaba el deseo de descubrir la verdad. Tenía miedo, pero también curiosidad. Y el ímpetu de Claudia parecía ser el único faro de esperanza en ese mar de dudas. Andrés, ya más decidido tras el comentario de Claudia, cambió las páginas del diario con urgencia, buscando alguna pista que los guiara. Raúl se unió a él, buscando en cada rincón de la casa, como si cada mueble, cada retrato, y cada sombra pudiera revelar la historia de los McCarthy. Aquí. Mirad esto, gritó Andrés, señalando un pasaje que parecía más relevante. Habla de una fiesta en la que estuvo involucrada la familia. Se menciona un extraño grupo de visitantes que llegaron a la casa, todos con una marca en la mano. Algo me dice que eso es clave. La tensión entre ellos aumentó nuevamente. Virginia se frotó los brazos, incapaz de sacudirse la sensación de ser observada. Es como si esas almas perdidas nos estuvieran estudiando, esperando que caigamos en la trampa, murmuró. ¿Y si los visitantes eran responsables de todo lo que pasó?, sugirió Claudia. ¿Y si esos extraños eran la razón de la tristeza de Elisa? De pronto, la luz centrada en ellos se apagó, sumiéndolos en una oscuridad perturbadora. Los truenos retumbaron nuevamente, como si la tormenta misma reaccionara a su búsqueda de respuestas. El frío se hizo más intensamente helado y, por un instante, todos sintieron el aliento gélido de algo más que la tormenta. Entonces, un llanto ahogado resonó cerca de ellos, una mezcla de desesperación y anhelo que golpeó sus corazones. Virginia se aferró a Claudia, y Raúl dio un paso hacia adelante, buscando la fuente del sonido. ¿Quién está ahí?,
gritó, más en un intento de reafirmar su valentía que en busca de una respuesta. La atmósfera se volvió aún más pesada, como si el aire mismo les impidiera respirar. Una figura apareció frente a ellos, desdibujándose entre la penumbra como un espíritu atrapado entre dos mundos. Era Elisa nuevamente, pero esta vez su rostro era una máscara de imploración. Debéis escuchar. No solo hay un ciclo, hay un secreto que dio origen a todo lo demás, un pacto que se firmó en el corazón de esta casa. Los ojos de Claudia se ensancharon mientras escuchaba las palabras de Elisa. ¿Qué tipo de pacto? ¿Por qué nos hablas de esto ahora?, clamó con la voz entrecortada. Elisa pareció titubear, como si el peso de su propia historia la aplastara. Los secretos no están solo en la historia, están dentro de vosotros, respondió Elisa, antes de que su figura se desvaneciera, llevándose consigo el eco de sus palabras y dejando atrás una sensación de vacío. Claudia sintió un tirón en su pecho, como si las verdades ocultas estuvieran llamándola desde dentro, aguardando el momento de revelarse. La incertidumbre comenzó a enrojecer sus mejillas y, sin poder evitarlo, comenzó a indagar en su propia vida, en lo que había querido ocultar incluso a sí misma. Chicos, ¿y si realmente estamos conectados a esta historia más de lo que pensamos? ¿Y si nuestros secretos podrían ser la clave para liberar a Elisa?, compartió con un temblor en los labios. Los otros la miraron, sorprendidos, y en sus ojos iba creciendo una mezcla de curiosidad y terror. Mientras las luces parpadearon nuevamente, el diario abrió una página por sí mismo, como si una fuerza invisible guiara a los 5. Hacia un destino. Con la revelación de Elisa resonando en su mente, sintieron la urgencia de descifrar lo que estaba por venir. Pero en el fondo, una pregunta asolaba sus espíritus: ¿realmente podían soportar el peso de sus propias revelaciones? Así, con la tormenta aún rugiendo más allá de las ventanas, se prepararon para adentrarse no solo en el pasado de la familia McCarthy, sino en sus propias almas. La noche no era más que el principio de un viaje donde el tiempo y el miedo ampollaban juntos en cada rincón de esa casa. Y mientras sus corazones latían, resonando con la tormenta, se dieron cuenta de que Elisa no era la única maldición entre ellos. El ciclo de revelaciones estaba por comenzar. ¿Estarían listos para enfrentar las verdades que habitaran en sus corazones y la historia de su propia familia? Claudia sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral al ver cómo el diario prospectaba información, pero cada palabra parecía también un tiro en su corazón. ¿Qué secretos podía haber ocultado su propia familia? Se acercó al diario, los dedos temblorosos, mientras una brisa fría soplaba a través de la habitación. Debemos averiguar más sobre esta fiesta de la que habla Andrés, quizás allí ocurrió algo decisivo, propuso Raúl, buscando aliento en la penumbra. Pero hay que tener cuidado, advirtió Virginia, sus ojos brillando con miedo. No sabemos qué tipo de peligros nos esperan. Ya hemos visto qué puede pasar cuando escarbamos donde no debemos. La luz titiló y volvió a apagarse, llenando la habitación de sombras densas que parecían envolverse a su alrededor. En ese momento, un crujido resonó por el pasillo, y la tensión en el aire se hizo palpable. Andrés dirigió su mirada hacia el sonido, su paso firme y seguro llevado por la adrenalina. Vamos, no podemos quedarnos aquí parados, dijo, tomando la delantera, mientras Raúl y Virginia seguían detrás, con una mezcla de curiosidad y terror. Claudia, sin embargo, era incapaz de moverse. La frase de Elisa resonaba en su mente como un eco persistente: los secretos no están solo en la historia, están dentro de vosotros. Se preguntó de qué manera sus propios demonios estaban relacionados con el misterio que los rodeaba. Era su propia historia, aunque distante, parte del mismo tejido de la tragedia de la familia McCarthy. ¿Tienes alguna idea sobre lo que Elisa quiso decir?, preguntó Claudia a Virginia, quien reflexionaba en voz baja, como si estuviera luchando por articular un pensamiento que estaba justo al borde de su conciencia. No estoy segura, pero quizás deberíamos explorar más allá de lo que dice el diario. Busquemos en la casa, en lo profundo, sugirió Virginia, su voz temblando en la oscuridad. Sin más opciones, Claudia asintió, dejando atrás su aprensión. Descendieron por el pasillo oscuro, el eco de sus pasos golpeando contra las paredes cubiertas de polvo. Cada puerta que pasaban era un nuevo susurro que rozaba sus rostros. Podía casi escuchar las risas y llantos de aquellos que una vez habitaron ese lugar.
Sin embargo, lo que alguna vez fue hogar ahora se sentía como una trampa. Una puerta entreabierta llamó la atención de Raúl. Miren, esta parece diferente. Se acercó y empujó la puerta con fuerza. El chirrido pareció atravesar el silencio, como si el tiempo mismo se quejara. El grupo entró lentamente en la habitación, iluminada solo por un rayo de luna que se filtraba a través de una ventana cubierta de telarañas. El cuarto estaba en desorden, aparentemente una habitación de juego abandonada. Juguetes rotos cubrían el suelo, y un gran baúl en una esquina parecía esperar ser abierto, relleno de secretos perdidos. Claudia se acercó mientras el resto exploraba el área. ¿Qué habrá aquí?, murmuró, dando un paso hacia el baúl. Su corazón latía con fuerza ante la idea de desenterrar algo que podría cambiarlo todo. Claudia, espera, gritó Andrés, pero no había tiempo. Llevando su mano temblorosa hacia el candado oxidado, lo destrozó con un golpe fuerte. El ruido resonó en la habitación como un grito sordo. El baúl se abrió. Una nube de polvo y años de olvido salió despedida, pero no solo polvo se liberó. Una serie de objetos se deslizaron hacia afuera, revelando fotos desgastadas y un pequeño cuaderno. Los rostros de los niños en las fotos, con sonrisas inocentes, contrastaban con la oscuridad que envolvía la casa. Los ojos de Claudia se ensancharon al ver una de las imágenes. «Es Elisa cuando era niña», exclamó. El cuaderno, unido a las fotos, parecía ser el testigo de interacciones y recuerdos, un diario que Emanuel, el hermano perdido de Elisa, había escrito. A medida que lo hojeaba, el miedo se transformó en frío parálisis. Había menciones de sombras frecuentes que acechaban en la casa, de nombres que nunca debieron ser pronunciados, de un pacto que amenazaba a todos los que vivieron en la sombra de los McCarthy. El ambiente se volvió denso, y un murmullo sutil se sintió en el aire. Al mirar hacia los rostros de sus amigos, el horror se reflejaba en sus ojos. ¿Qué estaban a punto de desatar? ¿Era este el pacto que Elisa había mencionado? Un grito resonó desde el exterior, desgarrador y profundo, y el viento empujó las ventanas con un golpe. En una noche que ya se sentía eternamente oscura, el verdadero horror apenas estaba comenzando. Estaban listos para enfrentar lo que vendría. Un nuevo secreto estaba a punto de ser revelado y, esta vez, nadie podía escapar. ¿Podrían cargar con la oscuridad que encontraran dentro de ellos mismos? La lluvia comenzaba a caer con fuerza, y el tiempo se acababa. El grito que resonó afuera fue como una alarma, cortando a los jóvenes en su investigación. Con el corazón en la garganta, Claudia, Raúl, Andrés y Virginia intercambiaron miradas nerviosas. La tormenta rugía, el viento aplastaba las ventanas y el miedo comenzaba a hacerse palpable. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Virginia, pero una parte de ella sabía que su impulso de huir quizás no fuera la respuesta. «No hay algo que aún no hemos descubierto. Elisa, el pacto, lo que hemos encontrado en este baúl, todo tiene que ver con la verdad que necesitamos desenterrar», sugirió Claudia, tratando de imponer calma en medio del caos. Andrés sacudió la cabeza. «No sé si eso es lo correcto. Cada momento que pasamos aquí, parece que corremos más peligro. Y si el verdadero peligro está en no terminar lo que empezamos», añadió Raúl, su voz firme, aunque su mano temblaba en el aire. «El diario de Emanuel podría darnos más respuestas. No podemos ignorar el eco de su dolor». Se sintieron presionados, la tormenta insistente en el exterior parecía un reclamo de la propia casa. Claudia tomó el cuaderno entre sus manos cada vez más sudorosas, como si fuera un objeto sagrado. «Aquí hay algo que debemos saber». Su voz temblaba, pero sentía que cada letra llamada por el pasado era un paso más hacia el destino. Mientras hojeaban páginas amarillentas, las palabras de Emanuel cobraron vida en sus mentes. Mencionaba encuentros extraños, susurros en la oscuridad, y un pacto que prometía protección a cambio de almas perdidas. Esto es revelador. Elisa no solo estaba atrapada por su propia familia, sino que había algo más, un acuerdo antiguo que mantenía a todos prisioneros, exclamó Raúl, la ansiedad girando en su estómago. El ambiente se tornó pesadamente ominoso. Claudia recordó la advertencia de Elisa: no todo lo que brilla es oro. Aún así, la búsqueda de respuestas era una trampa más en la que cayeron los McCarthy.
Chicos, ¿y si esa oscuridad que menciona el diario está conectada con nosotros, con nuestros propios secretos ocultos? Preguntó Virginia, acercándose a sus amigos. Elisa nos habló de sus propios demonios. Quizás la historia no es solo la de los McCarthy, sino también la nuestra. Esa idea resonó en el grupo con una fuerza imponente. Cada uno se sintió observado no solo por las fuerzas en la casa, sino por las sombras de sus propios miedos. Raúl sintió un nudo en su garganta. Es hora de enfrentar lo que hemos escondido, no solo abrir más el legado de los McCarthy. Sin poderlo controlar, todos se volvieron hacia el espejo roto que había permanecido en silencio. Era tiempo de desenmascarar más que solo la historia del pasado. La imagen reflejada mostraba no solo sus rostros, sino un destello de los secretos que llevaban. Una lluvia intensa tamborileaba en las ventanas, y el aire se volvió pesado. Debemos hablar, esto podría liberarnos, propuso Claudia, mirando a cada uno de ellos. La idea de desenmascarar a sus demonios les daba miedo, un miedo intenso, pero también había una chispa de esperanza. Yo he estado guardando cosas. Mi padre fue un mentiroso y su legado me persigue. Necesito liberar eso, confesó Raúl, mientras apretaba los puños. Virginia tomó un profundo aliento. Y yo a veces siento que el éxito viene a expensas de mis amigos, como si los traicionara. Las lágrimas asomaron a sus ojos, y el dolor que había mantenido en silencio surge como un manantial. Las sombras en la casa parecieron tranquilizarse, incluso parecieron prestar atención. Andrés respiró hondo, sintiendo el calor del aliento pesado en su pecho. Yo tengo miedo, miedo de nunca ser suficiente. Mis propios temores han sido una carga para todos. Claudia los escuchó, sintiendo la conexión. No estamos solos, todos cargamos con un poco de oscuridad en nosotros. Esta casa y la historia de los McCarthy nos están enseñando que enfrentar nuestros secretos es la única manera de salir de esto. Las palabras resonaban con una visión de liberación. El husmeo de una risa helada se alzó en la habitación, resonando como un desenfrenado deseo de bondad, y las luces titilaron suavemente. Se sentía como si Elisa, desde el más allá, les ofreciera un abrazo de calor en la frialdad que cubría la casa, preparando el escenario para la última confrontación. Vamos a romper este ciclo, afirmó Claudia con determinación en su voz. Abramos el cuaderno de Emanuel nuevamente. Debemos terminar lo que comenzamos. Lo hacemos juntos. Con manos entrelazadas, comenzaron a leer las palabras proyectadas, palabras que contarían no solo la historia de la familia McCarthy, sino sus historias también. Esa noche, en medio del tumulto y del eco del pasado, se comprometieron no solo a enfrentar la oscuridad, sino a recuperar su propia luz, y así, en la tormenta que rugía en el exterior, un nuevo amanecer estaba a punto de florecer. Antes de que la oscuridad pudiera reclamar sus almas por siempre, un último eco resonó en el aire: la verdad no solo los liberará, sino que debe ser enfrentada, todos juntos. Lo que se miente en lo oculto solo tomará forma en la luz. Finalmente, en un instante de valentía, Claudia y sus amigos se prepararon para desentrañar el horror del pasado, abrazar su propia verdad y liberar tanto a los McCarthy como a sí mismos. Esta era la última oportunidad. Con su futuro temblando en un hilo, la historia se deslizó hacia adelante, aguardando su conclusión. No olvides suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale like para alimentar al algoritmo y asegúrate de que estas aventuras sigan vivas. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que has vivido y, por favor, comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.